Wensenberg Mejía González, tiene usted también 45 minutos para hacer su disertación. Adelante usted. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Jonas Wensenberg Mejía González. Actualmente pertenezco al grupo de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y he estudiado ingeniería hidráulica en nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Cajamarca, con quien he compartido aulas con el ingeniero Miranda, del cual me siento muy orgulloso de poder participar en estos momentos y dar un pequeño grano a la comunidad de investigadores. Bueno, como les decía, y haciendo un giro de 180 grados, vamos a pasar de los recursos hídricos un tanto al tema físico-matemático. Yo voy a ser bastante práctico para poderles dar a entender lo que estamos haciendo. Y aunque es un caso particular, puede tener repercusión mundial si es que logramos completar o establecer el movimiento de los meandros en sistemas fluviales. Sin embargo, cabe mencionar que a través de la historia han sido muchos investigadores, muchos científicos los que han intentado resolver ciertos problemas, que por cierto este ya tiene más de 150 años. Entonces, en ese camino, pues formo también parte de unos de los que lo van a intentar y me siento orgulloso de poderlo intentar, y si es que lo logramos, pues tendremos justamente también algún medio de difusión para poder mencionarlo. Bueno, la presente investigación centra su atención en la predicción de la dinámica de los procesos en ríos asociadas a la variación espacial de sus causas, particularmente meandros. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuánto se mueven los meandros en un río? Es decir, las curvas que se describen espacialmente y cómo éstas evolucionan temporalmente. Es su evolución temporal. Se desarrolla un modelo hidrodinámico. Encontramos que los software tradicionales proveen, aunque han mejorado con el tiempo, sin embargo, para este tipo de estudios, casi todos los software fallan. Estamos hablando de GEC-RAS, estamos hablando de IRIS, de Flow 2D, etcétera. En el mercado existen un montón de software, sin embargo, su paquete hidrodinámico tiene algunas deficiencias que para estos temas particulares no sirven. Hay que rehacer las cosas, hay que implementarlas, hay que modificarlas, y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, estos modelos hidrodinámicos en 2 dimensiones, en el que se incluyen el esfuerzo de fondo, bastante conocido, esfuerzo de radiación, que es la implementación que estamos optando, y el efecto de Coriolis. Luego se elige un modelo de turbulencia apropiado. A grandes rasgos, para no entrar en muchos detalles, un modelo de turbulencia tiene que ver en cómo se transfiere la energía de vórtice a vórtice y cómo se va disipando. Para que ustedes me entiendan, cuando ustedes han mezclado leche con café o tienen su taza de café y mezclan un poquito de leche, se van formando vórtices y esos vórtices se hacen cada vez más pequeñitos. ¿Cómo se transfiere la energía entre vórtice y vórtice y cómo se disipa? Es lo que intentan averiguar los modelos de turbulencia. Sin embargo, también son casos específicos y hay que saber utilizar la técnica en cuanto al fenómeno que se está estudiando. Entonces, como ven, hasta este punto hay muchas cosas técnicas, sin embargo, vamos a tratar de hacer lo más práctico posible. Con todas estas situaciones, el modelo tiene que ser capaz de describir correctamente las distribuciones de velocidades y presiones en el meandro. Por último, las zonas con un potencial de desplazamiento alto servirán como referencia para poder ser comparadas con datos satelitales usando técnicas avanzadas de teledetección. Esto de el desarrollo tecnológico, los satélites y nanosatélites, en las últimas décadas realmente ha dado un salto gigante. Cada satélite orbita la Tierra y provee de imágenes, para que ustedes me puedan entender, fotos satelitales, que mediante las cuales nosotros, usando cierto tipo de técnicas, podemos decir si es cianuro, podemos decir si es dióxido de hierro, podemos decir si es agua, podemos decir si es vegetación, podemos decir si la vegetación está bien. Por ejemplo, para temas de agricultura, realmente estas técnicas son bastante valiosas. Entonces, nosotros no somos la excepción. Lo que se conocía antes, ¿no? Y quizás hubiese podido haber alguien que pueda resolver esto, sin embargo, no tenía este tipo de tecnología. Ahora podemos tener imágenes satelitales, se me ocurre, del río Ucayali a partir desde el año 1973. Y yo puedo ir mirando a través de las fotografías cómo se va moviendo el meandro, espacialmente y temporalmente. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué queremos explotar eso? Porque si no podemos ver, no podemos desarrollar teoría. Pero si lo podemos ver desde el satélite, podemos desarrollar teoría, podemos implementar, podemos dar un nuevo modelo, intentando hacer que justamente se encuentre la solución a este tipo de problemas. Hay muchas teorías, sin embargo, todas carecen todavía de una robustez.
Entonces yo voy a comenzar con algo práctico, como tenemos 45 minutos, entonces vamos a cogerlo de esta forma. ¿Cuál es el mecanismo en el que uno tiene que trabajar o hacer sus investigaciones? Si ustedes ven ahí es un sistema de ecuaciones, es decir, son dos ecuaciones, en la cual las incógnitas son X, Y y Z. En las dos ecuaciones tenemos las tres incógnitas, pero la regla matemática dice que si tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, se puede resolver. Ahora la pregunta para este sistema de ecuaciones es, ¿qué pasa si tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones? No se podría resolver. Sin embargo, si el M1 fuera igual al C1 y el M2 fuera igual al C2 y restamos la primera ecuación de la segunda ecuación, entonces podríamos hallar Z y luego quedarían dos ecuaciones y dos incógnitas. A pesar que esta ecuación es súper sencilla y de esta forma ustedes lo pueden entender, luego voy a mostrar que esta es las ecuaciones de Saint-Venant en una dimensión, las cuales son ecuaciones hiperbólicas y son ecuaciones diferenciales. Pero para nosotros poder abordar los temas más complejos, necesitamos poder simplificar las cosas, verlo de la forma más simple, para que nosotros podamos entender cómo es que se va a resolver. Porque si ustedes ven la ecuación que les voy a mostrar a continuación, entonces pueda pueda tener una apariencia formidable, intimidante. Sin embargo, cuando lo simplificamos de esta forma, recién ahí es en donde nosotros empezamos a entender que sí se puede, que se puede realizar, entre otras situaciones. Entonces presento estas ecuaciones porque cabe mencionar que estas ecuaciones de Saint-Venant en una dimensión no tienen solución hace más de 200 años. Sin embargo, sí se puede encontrar una solución analítica. Perdón. Entonces les presento las ecuaciones que ustedes vieron anterior, está en la primera parte, y representan a estas ecuaciones. Ecuaciones de Saint-Venant en una dimensión. ¿Qué es más fácil de entender? ¿Lo de arriba o lo que está aquí abajo? Es obviamente que lo de arriba, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un cambio de variables y nos ponemos a reordenar, nos damos cuenta que justamente la hipótesis en la que ya he trabajado durante tiempo es congruente, se puede llegar a una solución analítica. Y si ustedes se dan cuenta, esto que yo lo he representado arriba como Y es la variación de la velocidad respecto del espacio, ¿no? O en este caso específico respecto de X. Y estos coeficientes son iguales, miren, velocidad por Y, velocidad por Y. Sin embargo aquí, si este Y fuera igual a esto, o este coeficiente fuera igual a esto, entonces diríamos que la solución es resoluble, que hemos encontrado la solución analítica. Sin embargo existe un beta, y este beta representa a la curva de gasto, es decir, cómo evoluciona el tirante cuando hay una máxima venida en función del tiempo. Sin embargo, ya esto es un avance al que hemos llegado. Y si este beta fuera 1, entonces estos coeficientes serían iguales y se podría obtener la solución analítica. Entonces ahí habría que ver cuánto grado de aproximación tiene, para qué tipos de condiciones o qué tipos de flujos se aproxime esta solución, o en el caso de que beta sea menor que 1 o mayor que 1. Como ven, ya le dimos un parámetro y podemos evaluar beta igual a 1, ¿cuál es la solución? Beta menor a 1 o beta mayor a 1. Y de esa forma se va a ir trabajando. Bueno, aquí yo no les he colocado la demostración, no es muy extensa. Sin embargo, sí es complicada. Entonces, dicho esto, luego que voy a asumir que este beta es 1, puedo resolver esta derivada, la variación del tirante respecto de X y luego las otras variables por ende, me pregunto, ¿qué tipo de solución podría ser? ¿Qué tipo de función es la que yo espero? Uy, ya apareció, pero no. Ok. ¿Qué tipo de función o qué tipo de modelo matemático es lo que yo espero al resolver esas ecuaciones? Yo sé que no va a ser muy fácil, debe ser complicado, sin embargo, tener la idea a priori de lo que vas a obtener es muy importante para tú trazar un camino. La integral puede ser muy compleja, pero si se tiene una idea de cuál va a ser el resultado, entonces se tiene más probabilidad de poder resolverlo. Y bueno, aquí vamos a entrar entonces a las propiedades de onda. Aquí tenemos un pequeño canal, y si una persona estuviese parado aquí y otra persona aquí, y hay un flujo, ¿no?, en el sentido que ustedes ven, entonces cuando hay una máxima venida va a ver que el tirante sube, ¿no?, el tirante sube una cierta cantidad y luego baja. Si es que esa persona tuviera la capacidad de poder medir cuál es el caudal que está pasando en función del tiempo, podríamos ver tres cosas en tres diferentes puntos, como A, B y C. Primero, que este hidrograma u onda se traslada, es decir, el pico que ustedes ven aquí, ¿no?, o la parte, el pico, hay una traslación. Entonces esa es una propiedad de la onda, debemos entender eso, que la onda se traslada, así como una ola del mar se traslada, en los hidrogramas a lo que llamamos ondas, también se traslada, y esa es la propiedad de traslación. Luego vemos una segunda propiedad, y la segunda propiedad es la atenuación.
¿Y la atenuación en qué consiste? Si ustedes ven aquí, hay un pico más grande, aquí un pico menos grande, y bueno, por último, ya el pico se ha atenuado. Y esa es la segunda propiedad de la onda. Tercera propiedad. La tercera propiedad tiene que ver con la dispersión. Miren, según las leyes de la termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, se tiene que cumplir la conservación del volumen. Para que haya la misma área debajo de esta curva, en esta curva, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que dispersarse, es decir, ancharse, ¿no? Ancharse, para que el volumen aquí sea igual al volumen aquí y también al volumen aquí, ¿ok? Que viene a representarse por el área debajo de esta curva. Y esa es la tercera propiedad que se llama propiedad de dispersión. Todas estas cuestiones que les acabo de decir cuando yo les enseño a mis alumnos GECRAS o algún otro software son muy importantes, porque cuando ellos al momento de manejar los programas necesitan saber criterios más que solo hacer clic, ¿no? El famoso clic. Muy bien, entonces, una vez que ya yo entiendo cuáles son las propiedades de la onda, paso a la siguiente diapositiva. Si yo lograra en las ecuaciones anteriores colocar al beta igual a 1, entonces habría una solución analítica y la pregunta consecuente sería, ¿cuál sería el modelo probable, el modelo matemático? O sea, ¿qué ecuación yo espero de esa solución? Entonces me acuerdo de la ecuación de Gauss, por ejemplo. Y a esta ecuación de Gauss, como ustedes ven, tiene tres parámetros. Un A, que he colocado al principio, tiene un T mayúscula, que viene a ser, o bueno, ahora les digo, y tiene un sigma. Muy bien, pero ¿cómo interactúa eso si esto fuera un hidrograma? El A representa el pico del hidrograma, entonces es congruente. El T mayúscula representa la traslación de la onda. Con eso yo puedo controlar la traslación de la onda. Y el sigma justamente controla la dispersión de la onda. Esa ecuación, aunque es bastante básica, y existen mucho más cosas que hemos visto, por ejemplo, en la parte estocástica, para este tipo de funciones, no es la única, sin embargo, me va a ayudar a visualizar qué tipo de solución es la que yo espero resolviendo la integral anterior, que bueno, ya no lo he colocado, porque es un tema un poco más, digamos, relativamente complejo. Muy bien, voy a pasar. Entonces, con esta breve introducción, a lo que quiero llegar es que en que ustedes me entiendan cuál es el mecanismo de trabajar del investigador. Hacer que las cosas muy difíciles que parezcan se vean fáciles para poder absorberlo, para poder abstraerlo, para poder entenderlo en nuestra mente. Y cuando tú entiendes eso, como ven, si es que ese beta fuera 1, entonces ya hemos roto casi 200 años de que no se ha podido esas ecuaciones. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Existen todavía ahí otras implicancias que no me permiten dar una solución general, pero que sin embargo esa solución es válida. Ok, entonces vamos solamente a tratar un punto que es la situación problemática, que ahora sí entro recién a mi tema. Las ecuaciones que ustedes han visto anteriormente son más pequeñas que las que yo he formulado, porque esas son en una dimensión y las de 2 dimensiones hay que emplear otros términos, pero les he puesto ahí para que ustedes vean que se puede hacer con esfuerzo. Entonces miren, aquí tenemos por ejemplo en la niña, ahora con estos problemas que hubo, seguramente ustedes lo han escuchado en televisión, y tenemos la laguna de la Niña, y aquí esta imagen satelital lo que nos permite es poder ver cuánta sedimento está entrando, miren. ¿Ok? Esa es la entrada de sedimentos. Esto es un afluente que descarga la Niña y se puede ver a través de la imagen satelital cómo estos sedimentos se van depositando a lo largo de los límites de la laguna de la Niña. Estas situaciones no se podían ver antes, y si no se podían ver, no se podía estudiar. Sin embargo, ahora tenemos todo este acceso y luego les voy a comentar otras cosas más. Muy bien. El estudio de los mecanismos físicos que originan el movimiento espacial de los cauces de los ríos ha sido abordado con mayor intensidad en los últimos 20 años. Me atrevería a decir los 30 últimos años, sin embargo, los 10 años realmente ha sido vertiginoso el ascenso que hemos tenido en esta información. Existiendo una gran variedad de enfoques empíricos y matemáticos para explicarlo, han trabajado hindúes, han trabajado ingleses, han trabajado estadounidenses, etcétera, un montón de científicos, aunque con muy poco acierto realmente en la predicción de la evolución de los meandros. Aquí tenemos 2 imágenes más y yo lo voy a explicar. Miren, aquí lo que tenemos es el río Piura, ¿no? Y vemos cómo meandariza, ¿no? Y también vemos los rastros de sedimentos. En la siguiente imagen, lo que vemos son 2 lagunas, Ñamón, Ramón y Ñapique. Y estas lagunas, ya mediante las imágenes satelitales y un tratamiento, se puede ver la concentración de sedimentos. ¿Cómo así, ingeniero?
Si ustedes ven esta parte marrón, significa que hay mayor concentración de sedimentos. Si hay mayor concentración de sedimentos, esta laguna en décadas siguientes, lo que va a terminar es por colmatarse, ¿no? Lo que va a terminar es por desaparecer. Y esto es lo que se puede ver. No se ve el agua está en color negro. Lo que se hace aquí se identifica la concentración de sedimentos y me muestra que la mayor cantidad de sedimentos de este río se deposita en esta laguna. Entonces, este tipo de cosas pequeñitas que les muestro, porque realmente hay bastante, nos sirven para entender lo que se puede hacer. La interacción entre el fluido y la geomorfología de los sistemas fluviales en la formación de los meandros es compleja y está gobernada por las ecuaciones hidrodinámicas de los fluidos y la ecuación de transporte de sedimentos. Yo llamé a mi modelo hidromorfodinámico, porque tiene que ver con las ecuaciones hidrodinámicas para ver, en principio, el comportamiento del flujo y luego el transporte de sedimentos. En donde los esfuerzos de fondo, esfuerzos laterales, que yo lo voy a explicar, es un poquito más técnico, y el efecto de Coriolis tiene la influencia en los desplazamientos del río. Aquí tenemos una imagen de radar. Muchos de los modelos hidrodinámicos actuales de ríos, o sea, los modelos hidrodinámicos son los que están en los software tradicionales, no sirven para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no consideran los esfuerzos laterales por radiación en las ecuaciones de movimiento. Ese es el punto en donde nosotros hemos identificado el error de estos modelos. Su uso se ha limitado a situaciones de erosión en zonas costeras. Es decir, hay un término en el que cuantifica cuánta erosión lateral va a tener un flujo en una curva. Y ese término no lo toman en cuenta nuestros modelos de aguas poco profundas, sino lo utilizan ese término que se llama radiación por esfuerzo para cuestiones de migración de sedimentos, pero en aguas profundas, es decir, en océanos. Entonces nosotros, al ver esos términos con el doctor Carlos Augusto Aguamán, identificamos que eso era un problema. Muy bien, entonces miren, ¿pero qué tiene que ver este tema? Sin embargo, la transferencia de energía generada por acción de las ondas de choque oblicuas, fenómeno común en el flujo superficial de agua en la naturaleza, como aquí llueve, todos me van a entender. Cuando yo lo explico en la costa es muy complicado porque como no llueve, bueno, ahora que ha llovido un poco, pero ellos no me entienden mucho. Si nosotros vemos el flujo superficial en una calle, vemos un patrón de rombos. Eso se llama una perturbación sobre la superficie del agua llamada ondas cruzadas. Y esas ondas cruzadas, por tener un efecto gravitatorio, va a tener influencia justamente en los ríos para el tema de erosión, ¿no? Es decir, de socavación y otros fenómenos. Entonces yo voy a pasar, pero antes voy a explicar esta imagen. Esta imagen es de un tramo de río y es de noche. Y voy a agregar algo más, hay nubes, pero sin embargo yo logro ver la silueta del río, y a eso se le llama imágenes de radar. Lo que ustedes toman con su cámara fotográfica es una imagen óptica, o una foto, como ustedes lo conocen. Sin embargo, las imágenes de radar atraviesan las nubes y no necesitan de la luz solar para tomar las fotos, ¿no? O para tomar las imágenes. Ese tipo de imágenes de radar, ese tipo de tecnología, lo necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué lo necesitamos? Porque cuando se producen las máximas precipitaciones en nuestros ríos del Amazonas, se producen cuando hay lluvias. Y cuando hay lluvias, hay un montón de cobertura de nubosidad, ¿no? Hay mucha cobertura de nubosidad. Entonces necesitamos ver a través de las nubes. También necesitamos ver de noche. Y necesitamos ver cuando hay máximos caudales. ¿Por qué? Porque cuando hay máximos caudales, hay mayores esfuerzos y mayores deformaciones de este río meándrico. La UTEC trabajó en un proyecto, es un grupo grande, ya son varios, tienen mucho dinero, ¿no? Que se llama Ríos Danzantes. Sin embargo, ellos trabajaron con imágenes ópticas. Para su momento, yo ya trabajaba con imágenes de radar y sabía que ellos podían detectar movimientos de meandros, pero en años, ¿no? En escala de años, 10 años, 5 años, qué sé yo. Y yo podía detectar estos movimientos gracias al satélite, pero con este tipo de tecnología. Pero me faltaba tener un supercomputador y luego vamos a entrar a ver ese detalle de cómo yo logré sacar un paper en el que yo especifico cómo se resuelve eso y de cierta forma formo parte de una contraposición a la UTEC, ¿no? O sea, yo solo hice esa investigación con otro tipo de tecnología. Entonces, miren, voy a aquí a ser un poco más breve, no voy a leer. ¿Cuál es el problema de los modelos hidrodinámicos? Si ustedes ven, aquí hay una curva. Y esta curva se denomina una curva cerrada, porque aquí hay más de 180 grados. O sea, si ustedes se colocan un punto aquí en el centro de esta circunferencia, entonces gira la curva 180, puede girar un poco más, y a eso se le llama una curva cerrada. El problema de los modelos hidrodinámicos, si esto fuese velocidad,
es que justamente no se ve este patrón de conducta. O sea, las manchas rojas, donde están las manchas azules y manchas verdes, no son iguales en los software tradicionales. Y eso es incorrecto. Sin embargo, al utilizar un modelo de turbulencia adecuado, sí logra representar lo que realmente hay. Entonces la pregunta es aquí, hay muchos de mis colegas, y bueno, a nivel nacional y a nivel internacional, que hace transporte de sedimentos, pero se preguntaron si su modelo hidrodinámico estaba bien. No, sin embargo han salido muchos proyectos así, pero en el área de la investigación nosotros nos dedicamos a ver temas específicos, y esos temas específicos nos podemos inundar 5 años, 10 años, qué sé yo, no es parte de lo que hacemos. Entonces seguimos. Luego aquí tengo una breve explicación de lo que ya les acabo de mencionar, que es el tema de los modelos de turbulencia. Para darles un alcance un poco más general, miren, hay ciertas técnicas que nos permiten ver cómo los vórtices más grandes se tornan en vórtices más pequeñitos, así como ustedes ven allí, o esta imagen que es de Leonardo da Vinci, el cual ya se había dado cuenta de lo que había pasado. Entonces se puede utilizar celdas computacionales muy pequeñitas, pero para ello necesitaríamos computadores que hagan muchos cálculos por segundo, a pesar que ahora ya tenemos buenos computadores, sin embargo es insuficiente. Aquí quisiera mencionar que el futuro es la mecánica cuántica, o la computación cuántica, mejor dicho, en específico. Porque la computación cuántica nos va a permitir, aunque ahora las computadoras son tamaños de un cuarto, ¿no? De una habitación. Pero si nosotros remontamos a la historia, vemos que también las computadoras que ahora tiene el ingeniero Miranda y bueno, la compañera presente, eran tamaños de una habitación. Entonces la computación cuántica está con esos ordenadores y lo tiene Google, lo tiene IBM. Pero con el tiempo seguramente va a llegar a nuestra disposición y para nosotros como investigadores en mecánica de fluidos vamos a poder tener más respuestas acerca de los modelos de turbulencia. Muy bien, voy a continuar. Miren, aquí por ejemplo, GKRAS, traigo este ejemplo. Si ustedes vieron el primer tono de color rojo y todo ello, cómo se distribuyen los colores para que ustedes me entiendan, no es lo mismo, miren. No es lo mismo aquí. Aquí el tono de color rojo se adhiere a la curva interna de nuestra canaleta. Y no es esa distribución correcta. A pesar que ellos intentan validar a su modelo, porque este es un documento en donde ellos dicen, yo saco mi software, pero necesito algún documento que diga que sí te va a servir, que sí es necesario. Sin embargo, aquí tienen problemas, pues claramente, no es lo mismo. Y aquí estos puntitos rojos significan lo que se ha observado, o sea, al inicio de la curva, en el corte CD, vemos que esta línea azul se aproxima a estos puntos rojos, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay una cierta proximidad. Sin embargo, cuando ya el flujo sale fuera de la curva, es decir, supera los 90 grados, vemos que hay una discrepancia enorme. Y esto que ellos lo han hecho para velocidades muy pequeñas, lo cual no es un caso real, ¿no? Sin embargo, de alguna forma tenían que hacer su justificación para utilizar su modelo. Muy bien, aquí tenemos los satélites, como les decía, esto nos va a ayudar enormemente, esto no se tuvo antes, hay muchos, bueno, miren, a lo largo de la experiencia que he adquirido he sido asesor de maestrantes, sin haber culminado mi maestría, porque esta es mi tesis de maestría, he sido asesor de doctores de la Agraria La Molina, donde están haciendo su tesis, y yo les digo algo que también voy a compartir con ustedes, hay mucho trabajo que hacer, porque las ecuaciones que sacaron en Betechova, Aparicio, etcétera, todos los libros, son ecuaciones en 1D, y los fenómenos o los procesos hidrológicos son procesos espaciales en 2 dimensiones. Entonces ellos hicieron su mejor esfuerzo, sin embargo todas esas ecuaciones deben ser modificadas, deben ajustarse a la realidad y a lo que podemos observar. Aquí tenemos el satélite Sentinel-2, el que te permite capturar imágenes ópticas para que ustedes me entiendan como fotos, y aquí tenemos una imagen del fenómeno del Niño del año 2007 y justamente ahí está la laguna La Niña, en la cual ha destrozado la carretera Bayóvar y bueno, hemos visto todo ello, ¿no? Entonces vemos también la distribución de sedimentos, esto en color negro significa agua, aquí es el mar, esta es una pequeña tómbola, y vemos toda la distribución de sedimentos, ¿no? Se puede detectar concentración de sedimentos, ahora se puede hacer topografía, ¿no? Muchos de nosotros hemos ido al campo y hemos ido al campo y hemos utilizado GPS diferencial, hemos utilizado dron, etcétera. Sin embargo, desde el satélite se puede hacer topografía. Y es más, se puede obtener resoluciones de 0.5 metros, de 1 metro, topografía, y con mucha precisión. Entonces, esto realmente está tomando mucha relevancia. Muy bien, bueno, aquí tengo una pequeña publicidad en donde tengo mi página y me encargo al dictado de cursos especializados, Water and Space, llamé de esta forma, porque vemos temas relacionados al agua y el espacio, ¿no? Y la intención es poder capacitarlos, no solo para poder manejar el programa, sino tener el criterio suficiente para que puedan entender, ¿no? Después de que utilizan el programa, yo he tenido muchos alumnos
dicen, ¿cómo estabilizar el modelo? Ingeniero, sale error aquí, sale error allá, me sale error de cuantificación, hay inestabilidades, y eso es lo más difícil, pues, ¿no? Entonces, justamente a eso nos abocamos. No sé si podrían colocar las otras... el otro PDF que les pasé, por favor. Pero bueno, antes de pasar, yo voy a compartirles un mensaje bíblico. Así como desarrollamos la parte intelectual, también es necesario desarrollar la parte espiritual. Entonces yo les voy a compartir este mensaje bíblico. Ahora, si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te hundirás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la Biblia, de la versión Reina Valera 1960, Isaías capítulo 43, versículo 2. Pasen por favor a las otras. Ok, entonces este es el proyecto de tesis, el esquema, ya ha sido aprobado, es obviamente, no había mucho que ver, y yo voy a ir directamente, como ven, es un poco más técnico, sin embargo, lo que yo he querido mostrarles no es tanta complejidad, sino que el ver las cosas de forma simple, el simplificar, nos va a ayudar mucho a poder entender estos temas. Entonces las ecuaciones, voy a entrar directo a las ecuaciones, el nuevo modelo hidromorfodinámico es este. Bueno, aquí esto es el estándar, ¿ya? Estos son el estándar, son tres ecuaciones porque es en dos dimensiones, o sea, tenemos para el eje X, eje Y y la ecuación de continuidad, ¿ya? O sea, ecuación de momentum, ecuación de continuidad. Este es en forma vectorial, también es una forma de simplificarlo bastante buena, en donde nos permite realizar métodos numéricos, ¿no? Y los métodos numéricos tienen que ver con aproximaciones, de las cuales hay muchas, pero conozco dos, diferencias finitas y volúmenes finitos. Hay elementos finitos, pero bueno, es un tema que mi asesor lo maneja un poco más. Sin embargo, yo creo que ya no me queda el tiempo para poder implementarlo, o más he optado por los volúmenes finitos. Entonces, luego se va tratando cada uno de lo que voy a agregar, ¿no? Lo tengo que explicar aquí y llego a las ecuaciones completas, ¿no? Como les decía, las ecuaciones anteriores son pequeñitas, a pesar que les pareció un poco complejo, y son las ecuaciones que están arriba, miren. Esa es la ecuación de momentum. Esa es la ecuación, perdón, la de arriba es la ecuación de continuidad. La que sigue es momentum para X y momentum para Y. En donde se encuentra esfuerzo por radiación, esfuerzo de fondo, se encuentra el efecto Coriolis, se encuentran los modelos de turbulencia, etc. Y esto, claro está, no voy a dar una solución analítica, sino que voy a utilizar un método numérico para poder resolverlo y hacer bastantes pruebas. ¿Ya? Aquí los software realmente tienen poca practicidad o poco resultado correcto. Muy bien. Entonces, luego vemos los modelos hidromorfodinámico, hay que revisar los software, ahí es en donde le han metido bastante esfuerzo. Por ejemplo, el cuerpo de ingenieros tiene un grupo bastante extenso, son pagados, son bien pagados, entonces ellos son un grupo fuerte, ¿no? Y jaló una ecuación que está por aquí, a ver, permítanme, que se llama, y bueno, ya estamos terminando, así que no se preocupen, Aquí está, ¿no? Que es la ecuación de transporte de carga total. Es decir, esta pequeña ecuación que ustedes ven, que está en términos de operadores Nabla, va a representar cómo se mueve el sedimento, tanto en suspensión como de fondo. Y bueno, para ya no cansarlos un tanto con esto, yo agradezco y no sé si hubiese alguna pregunta, mi estimado ingeniero.